Economía, empresa, empleo, emprendedores, seguros, fundaciones, inteligencia artificial. Para estar en este mundo, escucha Art Business con Roberto Rodríguez Manzaneque. Lunes y martes a las 6, jueves y viernes a las 5 y de propina los jueves sesión vermú a las 2 de la tarde. Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business, Radio Libertad. Dice el anuncio que aprenderá la gente, pero no vean lo que yo aprendo cada vez que viene por aquí Julián con sus fantásticos invitados, como a la persona que tenemos hoy, que es Ángela. Muy bien. Bueno, y Ángela, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque fíjate, Ángela ha puesto encima de la mesa un montón de cosas. Entre ellas, has hablado del Pacto de Estado. Lo hablamos todos, desde Asprima, por ejemplo. Que efectivamente, Carolina siempre lo ha dicho. Una dinámica permanente. Sí. Yo mismo llevo escribiendo de un Pacto de Estado y un libro blanco por la vivienda, cantidad. Pero, ¿cómo lo podemos poner en marcha? Yo sé que tú lo has puesto en marcha, o lo intentas por lo menos, a través del observatorio, ¿no? Y además, quiero decir que el observatorio, en definitiva, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, también tiene actuaciones conjuntas con el Consejo General de Economistas, a que yo mismo pertenezco, ¿no? Estamos en esa línea y fuera de micrófono y antes de hoy, sí, Ángela y yo hemos hablado de hacer más cosas conjuntos para ver si dos instituciones, como son dos colegios profesionales de la potencia de los consejos de arquitectos y el consejo de economistas, a los que podemos unir, a los de... Bueno, yo ya en el observatorio claro. Ya están también ingenieros de caminos, médicos, aparejadores, bueno, administradores de fincas. Si tenemos 200 y pico miembros de todos los niveles, asociaciones profesionales, toda la cadena de valor está involucrada dentro del observatorio en mesas de trabajo, think tanks, etcétera, que lo que pretenden es poner sobre la mesa propuestas basadas en el conocimiento, sin ideologías, de expertos y de profesionales, básicamente, y intentando aprender y eso, proponer y también ofrecer indicadores, métricas, plazos. Lo estamos diciendo, es que son problemas muy complejos. La vivienda es un problema muy complejo. Tú hablabas de Asprima, ¿no? Y hablábamos de Carolina. Culmia valoraba el déficit de vivienda a precio asequible en España de aquí a 10 años en una carencia de 760.000 viviendas. Creo, es una burrada, pero es que Asprima hablaba de más de 1 millón, yo creo, sí, recordar. O sea, es decir, es un problema que tiene que abordar el Estado. Es que no queda otra, con políticas que favorezcan y que no se trata solo de un ministerio. Ese ministerio tiene que coordinar a otros ministerios que tienen que intervenir, porque si hablamos de exenciones fiscales o de desgravaciones o de un marco favorable para que la colaboración público-privada funcione, pues aquí necesitamos una mesa intersectorial también, ¿no? Dentro de ese pacto. Y eso, y hablar con los que nunca te has sentado a hablar porque has tenido algún tipo de prejuicio. Es que aquí no valen los prejuicios, o sea, aquí valen los datos y valen los resultados. Y lo que hay que hacer es vivienda a precio asequible, de calidad, que favorezca que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes puedan tener acceso a un pilar del estado de bienestar. Es que la vivienda es un pilar del estado de bienestar. Sin vivienda es muy difícil acceder a educación, a sanidad, a trabajo, ni a nada. Entonces, la ley por el derecho a la vivienda expresamente dice que se constituye como el quinto pilar del estado de bienestar. Bueno, con eso tampoco podemos hacer mucha demagogia, porque a veces de derecho a lo que el Estado tiene que garantizar es que el mercado pueda ser capaz de producir vivienda asequible para todos los públicos. Y a los que no va a llegar nunca al mercado son los que tienen que ocuparse las administraciones públicas y el tercer sector. Pero fíjate, Ángela y Roberto, yo me atrevería a ir, fíjate, a un escalón más bajo, inicial. Y es que, oye, que nos escuchen. Sí. Ya no digo que nos hagan caso, pero que nos escuchen, por lo menos que no puedan alegar ignorancia, ¿no? Yo sé que ahora mismo, lo sabéis, el 22 de diciembre, si no recuerdo mal, la nueva ministra de Vivienda, a la que me he dirigido a ella en varias ocasiones, constituyó el grupo de trabajo que está regulado en la disposición adicional quinta de la Ley de Vivienda, ¿no?
para sondear estas posibilidades de regular el mercado de la vivienda no habitual, es decir, la de temporada, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo tengo, habéis visto seguramente todos, el listado de los que asistieron, que por supuesto todos los que están deberían de estar, ¿no? Pero es que veo que faltamos todos los demás, es decir, quiero decir, sí, está la Federación de Arrendatarios de no sé qué historia, está también, participo y soy miembro del Consejo Asesor Económico, ¿no? El de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria, los administradores de fincas, fenómeno, todos esos, claro que tienen que estar. Pero no veo al Colegio de Arquitectos o al Consejo Superior de Arquitectos, no veo al Consejo General de Economistas, ni al de Abogados, y tal. Oiga, algo tendremos que decir, escúchenos, ¿no? Por eso te decía, yo casi me conformaría con que escucharan. Y luego, bueno, muy bien, pero ahora nos hacemos caso a ustedes, ¿no? Claro. Bueno, por eso mismo, el observatorio, bajo el paraguas del Consejo, pues ha creado una comisión de visión y estrategia del sector de la arquitectura de la edificación en España, con una mirada hacia el 2050, que no están regulados en nuestro país los lobbies, pero bueno, lo que pretende hacer es un grupo de altísimo nivel, donde está sentada la CNC, que es la patronal de la construcción y que representa también a la Fundación Laboral de la Construcción, que agrupa también a los sindicatos. Está sentado APCE, que es la Asociación de Promotores y Constructores. Hay expertos en vivienda, independientes, Carme Trilla, presidenta de la Fundación Habitat 3, economista, una magnífica especialista. Está Felipe Iglesias como experto independiente, abogado, urbanista, defensor de la colaboración pública-privada. Vamos, que está más granado. Pero claro, es que además, importantísimo, hemos involucrado también a la Asociación Española de Fundaciones, me parece fundamental, porque las fundaciones tienen un papel, efectivamente, el tercer sector es un vehículo, además para vehicular económicamente muchos fondos de muchas grandes empresas hacia, por ejemplo, vivienda o a rehabilitación o descarbonización a través de vulnerabilidad energética, etcétera. Una serie de problemas que vienen asociados también al problema de la conservación de la vivienda, que esa es otra, porque tenemos un parque edificado que precisamente por eso hay que intervenir, ¿no? Claro. Pero muy antiguo en términos no solo energéticos, porque, de accesibilidad, sino también de accesibilidad y de conservación, ¿no? Pero donde tenemos pues también a la Asociación Española de la Banca, fundamental, porque es que hay que contar con los que financian, todos los que pagan la fiesta, ¿no? Porque luego queremos invitarles, pero se lo avisamos tarde y no han participado y no saben ni quién viene. Claro, entonces, hemos montado esta comisión que somos 14 personas, está representado, como digo, promotores, constructores, Fundación Laboral, industria, banca, energéticas también y sector privado a través del Grupo Español de Crecimiento Verde y su presidente Gonzalo Sáenz de Miera, porque tenemos un firme compromiso con que todo lo que se haga se tiene que hacer con esa visión integral de, oye, tenemos que descarbonizar, pues no vamos a construir lo nuevo, ya damos por sentado que tiene que tener estos criterios, pero en lo que intervengamos tendrá que ser así, ¿no? Los materiales tendremos que hacerlos también de esta manera. Entonces, estamos afrontando un cambio de modelo productivo en un sector productivo enorme, con una enorme influencia para la economía, pero es que además también con una enorme influencia porque es muy atomizado. El 80% de las empresas del sector de la construcción tiene menos de 10 empleados y empleamos a más de 1.400.000 personas, pero es que claro, si te pones con los datos, pero está también la Federación del Hábitat, que decís que es la Federación del Hábitat, pero la Federación del Hábitat agrupa a todas las empresas de baño, cocina, mobiliario, domótica, mobiliario exterior y tal. Oye, 15.000 millones de facturación anual. Es decir, es una cadena de valor muy grande. Estamos los consejos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer esta comisión? Lo que pretende es aterrizar para poner a disposición de las administraciones públicas y ser interlocutora única como voz de todo el sector, medidas concretas que nos hagan avanzar en estas cuestiones. Es decir, vamos a intentar priorizarla. Vamos a tener una primera reunión, hicimos la presentación el 29 de noviembre, pero vamos a tener una primera reunión el día 30 de enero y en esta reunión lo que vamos a hacer es identificar una serie de compromisos multilaterales que son compromisos transversales a todas las áreas de actividad del sector y vamos a intentar identificar y priorizar cuáles son los principales
principales desafíos que hay que abordar, muchos de ellos en paralelo, porque el problema de la vivienda hay que abordarle, pero no se puede abordar si no abordamos, por ejemplo, el problema de falta de mano de obra cualificada, y eso es un problema que va de la mano además de un problema reputacional, un sector que se percibe anticuado, especulativo, que no, pues mal pagado, de mano de obra bruta. Sí, no es que es un sector, claro, pero sí. es un sector que todo lo contrario está apostando por su modernización en términos de digitalización, en términos de sostenibilidad, de industrialización, pero para todo eso además hace falta, es decir, todas las cuestiones van en paralelo, entonces hace falta invertir en un sector productivo que tiene que transformarse, tiene que hacer una transformación muy profunda, no solo en la cadena de producción, sino también en el modelo de negocio, porque efectivamente se tiene que intervenir en la rehabilitación y en la regeneración urbana. ¿Se tiene que seguir construyendo obra nueva? Sí, porque somos un país que nos acogemos además inmigración, que seguimos creciendo. Creo recordar el dato de Madrid, que cada año 20.000 nuevas personas se empadronaban en Madrid, pero luego entramos también con el conflicto del reto demográfico, o sea que aquí hay que tener muchas cuestiones en mente, ¿no? Pero efectivamente hace falta abordarlo en paralelo. No podemos construir esa vivienda, esas infraestructuras asociadas a la vivienda si no tenemos mano de obra. Y no podemos construirla si nuestra cadena de producción no es eficaz, eficiente, sostenible, descarbonizada y tal. O sea, eso me lo habéis oído muchas veces, y tú que has aludido a Carolina, y me consta que nos sigue, a Carolina Roca, me lo ha oído muchas veces, ¿no? Hay veces a gente que le sorprende cuando no, es que tenemos que pasar, estamos ahora en un entorno de unas 100.000 viviendas nuevas año, ¿verdad? Uh-huh. Es una cifra absolutamente insuficiente. Hace años que viene diciendo el sector, por lo menos las patronales, que debería estar en la línea de 150.000 unidades, probablemente ya algo más, pero no termina de superar las 100.000. Y yo, cuando dicen, no, tenemos que hacer un plan, yo siempre digo, cuidadito, lo que acaba de decir Ángela es muy importante, ¿no? Cuidadito. Es que para poder hacer, imaginemos, una fábrica en donde se hacen coches, ¿no? Y salen 10.000 coches al año, por poner un ejemplo, ¿no? Y dicen, no, es que queremos aumentar la producción a 20.000 año. Muy bien, pero hay que aumentar la capacidad productiva. En el caso de una fábrica de automóviles, la capacidad productiva habrá que hacer crecer el tamaño de la fábrica, habrá que meter más robots y habrá que meter más trabajadores, ¿no? Pero sabemos que en esas cadenas que están muy industrializadas, robotizadas, el trabajador es quizá el menos necesario. Lo que se necesita es espacio, tamaño, maquinaria, etcétera, ¿no? Es que en la vivienda, en la edificación de vivienda, no, lo que se necesita es mano de obra. Es verdad que hay una transición hacia la industrialización, pero todavía es muy primaria. Es decir, ojalá lleguemos, pero es muy primaria. Por tanto, hasta que eso llegue, lo que hace falta es más mano de obra y, ojo, mano de obra con algún grado de cualificación. Eso te iba a decir, muy importante, esa transformación hacia la industrialización, el grado de penetración de la industrialización en nuestro país aún es muy bajo. Nosotros defendemos la industrialización siempre, además, de la mano de la calidad, porque no se puede industrializar muchas veces el mismo producto, no sirve para Cuenca que para Sevilla, porque no es el mismo clima, y entonces no podemos tirar luego de sistemas complementarios para compensar, por ejemplo, el excesivo soleamiento en un interior. O sea, es decir, hay que mantener un poco esa industrialización que se tiene que afrontar y se tiene que abordar, tiene que venir siempre asesorada y de la mano de los profesionales, de los técnicos, de los prescriptores, que son los que tienen que identificar cada proyecto, porque al final las ciudades viven personas que tienen su identidad cultural, su clima, y entonces tenemos que adaptar los proyectos a cada localización. No podemos tampoco pasarnos al modelo de industrializo todo anodino, sin personalidad, sin identidad, porque entonces cometeremos también un error. Pero hay que invertir en industrialización, y eso significa también ayudas a las empresas, y las empresas tienen que invertir también en formación, y también tenemos, no te creas, sigue siendo efectivamente un sector muy de mano de obra, pero por ejemplo, estamos renunciando a casi el 50% de la mano de obra, que son las mujeres. Es el sector más importante del PIB con menos representación de mujeres en su cadena de valor, menos del 10%. No te digo, claro, para las mujeres muy poco atractivo a lo mejor, o el casco, la carretera, pero es que, ya te digo, si estamos apostando por un sector que tiene que digitalizarse, industrializarse, etcétera, pues empiezas
a poder involucrar, claro. En España. En España. Tú te vas fuera de España, te vas a Estados Unidos, te vas a Australia, te vas a Nueva Zelanda. Básicamente son todos países anglosajones, sí, pero también otros como Alemania. Y la mujer está perfectamente representada y la ves en una grúa, la ves moviendo un palé, etcétera, ¿no? Pero aquí efectivamente todavía no ha llegado. Nosotros lanzamos una iniciativa sectorial desde el observatorio porque vimos en un momento dado que teníamos esa capacidad que se llama Cimientos de Igualdad, que ahora lo que pretendemos es que estas iniciativas sectoriales, que como digo son también muy transversales porque no hablamos de faltan mujeres, faltan jóvenes, bueno ya, pero no es simplemente hacer una llamada de auxilio, sino pon también las condiciones para que sea atractivo para las mujeres y para los jóvenes, o sea, ofréceles un empleo de calidad a medio y largo plazo, o sea, que puedan desarrollar carreras profesionales, que sean de empleos cualificados, con formación, donde se sientan parte de esos procesos, ¿no? Entonces ahora vamos a montar think tanks de apoyo a las iniciativas sectoriales para que activar las redes, ¿no? Las redes que son las que tienen que funcionar y que las empresas sean ejemplares y que compartan iniciativas y casos, y ya te digo que es un sector muy atomizado, con lo cual necesitamos hacer una labor que canalice y penetre como muy de manera orgánica, ¿no? En todo el tejido industrial. Pero hablamos de un tejido industrial y profesional enorme, muy distribuido en todo el territorio, y por lo tanto hay que hacer una labor también de comunicación y difusión alineada, y por eso también la Comisión hay un papel importantísimo de que los mensajes sean unívocos, y las administraciones tienen que hacernos caso como cadena de valor y entendernos como cadena de valor. No están los promotores que son el coco, los constructores, ¿qué tal? Los arquitectos que siempre... No, entiéndannos como cadena de valor. Somos una cadena de valor, todos somos eslabones de esta cadena y nuestro trabajo al final repercute en el beneficio de todos. No quiero seguir con esto hasta... Es que me acabo me acabo de acordar de la mención que ha hecho Julián, a que el problema, por ejemplo, de la vivienda, ¿no? En otros países europeos es más nuevo, ¿no? También hay que pensar que España tiene sus características como otros países del arco más nuevo, mediterráneo. Diferente sí, efectivamente. A eso me iba a referir, a las diferencias del propio mercado español, culturales incluso, ¿no? En donde bueno, pues somos tradicionalmente más propietarios. Creo recordar que una encuesta, dos de cada tres jóvenes siguen aspirando a la propiedad. El dato ahora mismo es el 22% es el alquiler y el 75%, porque luego hay un marginal de no se sabe, no contesta, una cuarta parte es en régimen de alquiler, tres cuartas partes... Sí, mientras que en Europa es a la inversa, o sea, tienen pero mucho los jóvenes, más porcentaje. Que es otra cosa que digo permanentemente, siguen aspirando a la vivienda en propiedad. Es lo que te iba a decir, o sea, sigue siendo un valor aspiracional de nuestra sociedad, pues a lo mejor es cultural, ¿no? Sí. Pero tampoco hay que denostar los modelos pasados. Mientras en Europa, en las 8 décadas que se hicieron en España, se construyeron más de 13,9 millones de viviendas durante 8 décadas. Esto ayudó a que 1 de cada 2 familias accediera a la propiedad a través de la fórmula de las VPO, mientras que en Europa solo 1 de cada 5. Es decir, bueno, pues fue un modelo que en ese sentido tendrá sus contradicciones, tendrá sus pegas, pero que fue un modelo que en ese momento en España, para la sociedad española, nos funcionó y permitió crear muchísima ayuda a la vivienda, ¿no? Y bueno, desde los años 40 me refiero, ¿vale? El 46,8% de las familias accedieron a su primera vivienda gracias a la promoción de vivienda pública. Y no hay que denostar tampoco la propiedad, porque ahora todo el mundo parece que se vuelca, no, todo en alquiler, está muy bien, claro que se necesita vivienda en régimen de alquiler, pero también se necesita vivienda en propiedad, ¿no? Y fijaros que aquí tú has dado algún dato, yo también lo doy, el Banco de España, por ejemplo, a través de la información que hace del sector inmobiliario y de la riqueza nacional, 3/4 partes de la riqueza nacional está materializada en inmuebles y solamente 1/4 parte está materializada en activos financieros. Esto también es diferente a los países de nuestro entorno de Europa, en donde más del 50, 60, 70% está materializado en activos financieros. Tú que sabes de esto, fondos y planes de pensión. Sí, lo he sufrido en propia carne, que la gente decía, yo en el ladrillo. Pero fíjate,
no hay que denostar nuestro régimen de propiedad, primero porque ahora en épocas de crisis como la actual, con los precios del alquiler, también de la vivienda en propiedad, tan altos, el hecho de tener una vivienda en propiedad te elimina, cuando ya tienes 60 o 70 años y la vivienda pagada, no 50, te elimina ese coste adicional, ese gasto adicional, es decir, y tengo que hacer frente al alquiler, que muchos no podrían hacerlo. Pero es que además, media Europa está variando hacia la propiedad. ¿Por qué? Pues no sé, quizá porque se han dado cuenta que los activos financieros no están tampoco rentan, no, que tampoco está malo, claro. Bueno, no, eso es así y de hecho en Europa se está empezando a variar y yo es que soy partidaria de no denostar nada, porque siempre se puede aprender algo. O sea, bueno, analicemos cómo funcionaba, veamos lo bueno, veamos lo malo y siempre yo creo que con flexibilidad y con capacidad de adaptarnos. Hace poco salía, no sé si era en el Confidencial, un periódico, pedían la opinión precisamente de cuál va a ser la evolución del mercado inmobiliario en el 2024. Casi todo el mundo coincidía que los precios a lo mejor se iban a moderar en venta, pero el alquiler iba a seguir subiendo. ¿Pero por qué? Por la falta de oferta. O sea, que al final también además siempre se ha dicho, la característica del mercado de vivienda en alquiler en España es que está en manos de particulares en su gran mayoría, mientras que en Europa está muy profesionalizado. También esa ha sido una demanda del sector, ¿no? Profesionalizarlo, pero es como todo. Para profesionalizarlo tienes que poner unas condiciones que interese que entren los grandes actores de la pero por eso también, gestión, Ángela, ¿no? Desde el gobierno tienen que escuchar a los que se supone que sabemos algo de esto, ¿no? Solo se supone, pero algo sabemos, ¿no? Porque lo estudiamos, lo preparamos, digamos, interactuamos entre unos y otros. No se pueden mandar mensajes equivocados. La ley de vivienda es un completo error. Hay que decirlo 33 veces. Pero ya está surgiendo sus efectos. Empezó a surtirlos ya en el 2022, cuando salió el primer borrador. Ya todo el mundo asustó y hubo una cierta parálisis. Cuando se aprueba, sabemos que fue el 26-27 de mayo, justo 2 días antes de las elecciones municipales y autonómicas, esto ya fue el pavor. Pero ya hemos visto que se han retirado del mercado. Hay quien dice que un 30, un 50... Desde luego se han retirado del mercado de oferta de alquiler, de vivienda en alquiler, por lo menos un 35%, o sea, más de una tercera parte de la oferta que existía. Pero es que además otro 20 o 25% ha cambiado. Es decir, se ha ido de la vivienda habitual a la vivienda de temporada, a la vivienda turística, o tal. Perdón un segundo, Roberto. ¿Qué quiero decir con esto? Pero es que ya lo han visto, esto es una evidencia. Y claro, los precios siguen subiendo y, como dice muy bien Ángela, seguirán haciéndolo en 2024, el alquiler. Pero el gobierno va R que R. Es decir, fijaros que la ley de vivienda establecía unos topes a la revisión de precios de los alquileres y fijó el 3% en 2024, en 2023, 4% en 2024, 4% en 2025. Bueno, en 2023 casi se ajustó en promedio anual, porque hemos cerrado la inflación en este entorno del 3,1%, por tanto, bueno, claro, no es lo mismo el que revisó a principio de año con una inflación del 7, algo, que se vio obligado al 3, que lo ha cerrado el último mes, que es el 3,1 contra el 3. Pero claro, es que ahora, en 2024, que se fijó un 4%, ahora mismo la inflación, hoy está por debajo de ese 4%. Pero, por si fuera poco, sale una de las patas del gobierno, o ya no pata, Podemos, y dice, no, para votar el decreto de medidas urgentes tal, exigimos al gobierno que tienen que bajar esa referencia de subida de los alquileres en 2024 al 2%. Es decir, otra vez, nuevamente por debajo de la inflación. Y la respuesta que tenemos que decir desde aquí, yo al menos la hago desde aquí y los foros en los que participo, es: ¿y así quién cree usted que va a invertir en vivienda en alquiler? Y yo, si tengo una vivendita para alquiler que se me quedó vacía el día 31 de diciembre y estoy viendo si la alquilo, digo, quieto, déjala tranquila, no la alquiler. ¿Que me vas a penalizar con un recargo en el IBI? Penalízame, Pero, oye, no me pongas esto. Bueno, pues no quieren darse cuenta. Y yo te decía que no será porque no lo has dicho, porque tú efectivamente hace un año lo comentabas aquí en los micrófonos, de lo que se avecinaba con... Lo comentábamos todos en el sector, yo creo, ¿no? Sí, me acuerdo yo.
Bueno, y a esto hay que añadir, bueno, que los costes elevadísimos que tiene la construcción de vivienda nueva, que además la nueva ley pues no los alivia, sino que añade, pues es uno de los aspectos menos atendido, porque eleva nada menos que en 10 puntos porcentuales los coeficientes de reserva de suelo, tanto en suelo urbanizable como en urbano, ¿no? Un aumento pues que pues, sobre todo en la nueva construcción, cuando lo que necesitamos efectivamente es intervenir en parque edificado existente, pero también generar nuevo. Bueno, yo es que soy casco azul de la ONU y entonces yo manos tendidas, brazos abiertos al Ministerio. Nosotros hemos trabajado de la mano de ellos en diversos asuntos, sobre todo en los temas relacionados con la rehabilitación y la regeneración, y yo tengo la esperanza de que, bueno, de que efectivamente tanto con la comisión como los grupos de expertos y el informe que elaboraremos del grupo de trabajo de vivienda en el que vamos a trabajar estrechamente con Julián para su definición y esperamos tenerlo antes del verano, pues que podamos interactuar con el Ministerio y poder acelerar la producción de vivienda y sobre todo hacerlo como siempre nosotros insistimos, de manera coordinada, consensuada con el sector. Yo insisto que mi planteamiento, no repitiendo errores, ¿no? Mi planteamiento es muy modesto, es decir, oiga, si yo no quiero que haga lo que le decimos, pero mire, aquí hay un núcleo de profesionales que llevan muchos años trabajando en esto, todos expertos, multidisciplinares, que carecemos, la tendremos para otras cosas, pero carecemos de ideología, que nos mueve un único objetivo, y es, oiga, hay un problema grande en España que se llama vivienda, vamos a ver si entre todos somos capaces de aportar soluciones, no resolverlo, pero aportar soluciones, sabiendo, como hemos dicho siempre, ojo, esto es un plan a 50 años, es decir, que nadie piense que salga lo que salga, en 5 años está resuelto. Bueno, no te creas, porque ya te digo, la ley Salmón que he mencionado antes les ponía unos plazos muy breves de ejecución, era parte de la condición para precisamente poner en el mercado esa vivienda, que insisto, era en alquiler, además en zonas, siempre Joan Clos, siendo presidente del comité de expertos, fue director ejecutivo de ONU Habitat, claro. Pero también alcalde de Barcelona, todo esto se sabe, pero en el foro de vivienda que mencioné antes era el presidente del grupo de expertos y siempre lo decía, es que tú tampoco puedes plantear la vivienda asequible a 40 kilómetros de donde está el puesto de trabajo. Esa ley fue capaz, yo creo de manera muy ágil, de generar empleo, actividad económica, solucionar un problema habitacional, poner a disposición de un montón de población vivienda a precio asequible en zonas céntricas, con lo cual lo que decimos además siempre es de Agenda 2030, la diversidad, la famosa ciudad de los 15 minutos donde la gente puede trabajar y hay esa integración, digamos, de diversos sectores sociales, porque eso es una costura urbana, ¿no? que hay que hacer, no generar guetos, sino intentar pues una ciudad más cohesionada, con más mixticidad de usos y de renta, ¿no? Que es porque seguimos viviendo en ciudades pues que están muy clasificadas en este sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo no, bueno. No, sí, Ángela, sí, como todo el tiempo se nos va a acabar. Quiero solo mencionar esto. 3, bueno, no. Pues dejarme mencionar esto. Sí, menciónalo. Pero Ángela, ya hemos dicho a micrófono cerrado, esto lo vamos a dar una periodicidad y vamos a ver si somos capaces de establecer una periodicidad de un programa mensual. Es que yo que no soy del sector, digo, pues es que aquí hay para hablar. No, a ver, pero sobre todo no es para hablar, es para intentar aportar soluciones. Pero digo para hablar aquí, para aportar soluciones. Pero yo lo pienso a mí a veces cuando me dicen, la arquitectura, la gente se piensa, la arquitectura es esto, arquitectura. No, además que os estáis moviendo, o sea, veo que efectivamente que hay un movimiento, que hay unas iniciativas, que hay unos observatorios, unas fechas que estáis poniendo. Pero es que además hablar de arquitectura y de construcción y de ciudades es hablar de nuestro día a día, o sea, es como si hablamos de la lista de la compra, te quiero decir, estamos hablando de cómo nos movemos, de cómo vamos al trabajo, de dónde dormimos, de dónde trabajamos. Y luego te digo otra cosa, Ángela, y noto que por parte de vuestra, que sois los expertos, que hay una preocupación por intentar solucionar este gran problema para la economía española. Bueno, es que para la población. Claro, pero es que es una actividad económica que genera empleo, que puede favorecer también, además a nivel reputacional. Tenemos que también trabajar en la exportación de manera alineada. Nosotros también tenemos ahí un informe hecho con agencias, con el Ministerio de Exteriores, con AECID, con el ICEX, donde analizamos todo el potencial que tiene este sector si se trabaja de forma coordinada hacia el exterior, etcétera.
hay muchísimo campo. En un minuto tu libro. Mira, no es mi libro, pero este es un libro. Ya, no, es una broma. Ya lo sé. Tenemos 40 bueno, segundos. este Ángel. libro, esto es una recopilación de proyectos. Es un incunable. Un incunable, solo existe que sepamos esta copia. Ay, qué Esto bueno. fue un concurso que se hizo en 1900, no me acuerdo si era el 84 o el 87, que fue declarado por la ONU el Año Internacional de las Personas sin Hogar. Entonces, la Unión Internacional de Arquitectos lanzó un concurso internacional a propuesta del Consejo de Arquitectos de España, presidido en ese momento por Rafael de la Hoz Padre, donde participó la UNESCO, Nuhabitat, el Ministerio de Vivienda de la época, está firmado por Cosculluela, por Su Majestad el Rey, etcétera, y donde se recogieron propuestas, soluciones de vivienda asequible con mucho vínculo con las técnicas y los materiales de cada lugar de los 5 continentes. Entonces, nosotros le hemos propuesto al Ministerio reeditarlo porque tenemos una plataforma que puede ser paraguas, donde se pueden recoger iniciativas y propuestas de vivienda asequible de todo el mundo, aprender y que seamos Claro que líderes y que podamos fomentar pues este mercado que además crea trabajo, economía y calidad de vida para las personas. Chicos, pues un Venga. placer haberos tenido en este, pues efectivamente esto sí que ha sido un think tank en toda regla para, por lo menos yo me quedo tranquilo de que efectivamente hay gente que por lo menos Te dije que Ángel era un crack. no ¿no? crea que efectivamente Bueno, aquí solo traemos hay que cracks. seguir, tenemos que Hay seguir. que dar mucha matraca. Sí, nos despedimos, que vamos mal de tiempo. Que nos Gracias, vemos muchas gracias. el próximo jueves. Gracias. Gracias.